4%. Y atención, porque la inflación de Cava, de la capital, se aceleró por segundo mes consecutivo, así que esto indicaría, o bueno, daría un poco más de augurio negativo a la perspectiva que tenía el gobierno. 5,1 fue en julio, 95, digo bien, 98,5, perdón, en el año acumula, así que va acelerándose la inflación en relación a lo que pretendía el gobierno de tener una inflación menor a 4. Sí, y sobre todo con una baja constante, ¿no? Sí. Con una tendencia a la baja, por lo menos hasta fin de año esto no va a ser posible porque ya hubo un quiebre. Sin embargo, de las órbitas, a nivel nacional, de las órbitas del Ministerio de Economía, hablan acerca de una inflación por debajo del 4%, pero por arriba del, en este caso, 3%. Y para hablar en precisión sobre estos detalles, sobre todo de las perspectivas que quedan por delante, estamos en comunicación con Natalia Ariño, economista de la Fundación FADA. Natalia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, ¿sorprendió esta inflación que se registró en la ciudad de Buenos Aires tan alta? Sí, sorprendió porque no era lo que se esperaba, justamente, se esperaba un poco más baja, dio el 5,1%. Sin embargo, ahí, para hacer una aclaración, no es directamente comparable la inflación que da en Cava con la inflación que se estima a nivel nacional. Sí da indicios de por dónde puede venir la variación de precios, pero no es que copie exactamente el mismo movimiento de los precios. ¿Por qué? Porque el índice de inflación de Cava se ha ido actualizando, tiene diferentes ponderaciones, por ejemplo, esto es más técnico, pero cuando se calcula con la inflación, qué ponderación tienen los bienes y qué ponderación tienen los servicios dentro de ese índice de precios, que difiere un poco con el dato a nivel nacional. Sin embargo, la proyección, al menos del mercado, sí que se revela a través del REM, ¿sí? Que es el relevamiento de las expectativas del mercado, en donde las principales consultoras del país proyectan las variables, una de ellas es la inflación, se establece que de acá hasta fin de año la inflación va a estar rondando entre el 3,7% y el 4% mensual, ¿sí? Entre agosto y diciembre. Pero bueno, no bajaría de ese valor. Hay que ver cuánto termina siendo, por supuesto, la inflación de julio, que todavía no la conocemos, y la de agosto, la de ese mes. Ahora, Natalia, el gobierno siempre se encarga de dividir dos tipos de inflaciones. Una dicen que es la inflación núcleo y la otra es la otra inflación, que es la que percibimos o la que finalmente da el dato. ¿Esto es así? ¿Existe esta variable entre dos tipos de inflaciones? Sí, en realidad es algo técnico, es cómo se construye el índice general de inflación. Nosotros cuando nos dan el número de inflación es el general, y dentro está construido por la inflación núcleo, que es, digamos, los precios libres, por llamarlo de alguna forma, y después están los precios regulados y los precios estacionales. Los precios regulados son aquellos precios, como por ejemplo, en su momento, estaban, por ejemplo, las tarifas de telefonía, de las comunicaciones de internet, que estaban congeladas o reguladas, ¿se acuerdan? Bueno, entonces la inflación de esos bienes y servicios era generalmente más baja que la inflación núcleo, entonces eso hacía que el índice general de inflación fuera menor. Es muy técnico, pero bueno, tiene que ver con cómo está construido. A ver, el hecho de que vaya desacelerándose la inflación en los meses siguientes, tiene que ver también con esto, de que se explica por la ausencia de grandes incrementos sobre los precios regulados, esto que te decía. ¿Por qué? Porque ya se desregularon mucho a principio de año, todo lo que tiene que ver con el transporte, combustible, comunicaciones, y ahora cada vez menos. Se habla de que la inflación de julio estaría alrededor del 3,7%. ¿Cómo lo ves a esto? Y sobre todo, ¿crees que esto se va a mantener a la baja en los próximos meses? Sí, se habla de ese valor, yo apuraría probablemente un poquitito más, capaz que un 4%, o muy relacionado a lo que fue el mes anterior, y sí creo que pueda tenderse a la baja, sí, porque, digamos, el relevamiento del mercado está mostrando esto. De hecho, cuando se estima la inflación para el año 2024, que para este año, se estima en torno a un 120, un 130% en la última estimación, y esto implica un recorte de la estimación de casi 20 puntos en comparación al mes anterior. Digamos que hay buenas expectativas
Así que bueno, esperemos que realmente se lleve adelante. Está bien, estamos hablando de 120 y 130%, que es un montón, pero en comparación a lo que venimos con años anteriores, es buena noticia que vaya. Las proyecciones son buenas también en términos de inflación para los próximos 12 meses, que se está hablando de un 50%, lo cual, bueno, ojalá que podamos llegar a esos números. ¿Qué tanta pureza tiene esta inflación a esta altura del año, teniendo en cuenta que el gobierno, por ejemplo, ha congelado algunos servicios públicos, ¿no? Y bueno, a ver, yo creo que cuando estamos en la calle lo notamos. ¿No? Ustedes notan que a principio de año, por ejemplo, no paraban de subir los precios todo el tiempo a una velocidad tremenda, que era asombroso. Y hoy por hoy los precios siguen subiendo, porque sigue habiendo inflación, por más que haya bajado, sigue siendo alta, porque un 4% es alta para un país. Claro. Pero bueno, venimos de un nivel del 25 de diciembre que ya parece anecdótico, pero sigue estando en inflación. Pero sí se nota que va a un ritmo más tranquilo, me parece, al menos cuando uno anda en la calle, cuando ve. Sin embargo, también, por supuesto, sigue el efecto de la caída en el consumo. Todavía falta reactivar el consumo, porque todavía los salarios siguen golpeados. Ahora, Natalia, hay algunas fuertes críticas hacia el gobierno, es que está bien, está lo que había que hacer, como se llame, pero que no tiene un programa económico. ¿Vos ves un programa económico en el gobierno? Yo creo que se plantean objetivos. No sé si hay un programa económico con el paso a paso. Pasa que se ha tratado de, en primer momento, el gobierno ha tratado de sincerar todas las variables macro, que fue lo que vivimos de gran parte del año, digamos, sobre todo la primera parte del año. Después lograr una estabilización, y yo creo que va en ese sentido, tratar de lograr la estabilización de los precios. Y bueno, después tiene muchos desafíos por delante el gobierno. Esto de poder levantar en algún momento el cepo cambiario, poder reducir y eliminar la brecha cambiaria. Bueno, la carga impositiva en todo, digamos. Nosotros en FADA estamos muy relacionados al agro, pero vemos que la presión que tienen los impuestos, sobre todo las actividades económicas, es muy fuerte. Entonces, ese es otro desafío para que de alguna forma empiece la reactivación económica y poder salir adelante, bueno, como país. Una de las precisiones que están esperando justamente los inversores es la liberación del cepo, ¿no? Algo Sí, que no va a ocurrir en lo inmediato, imagino. Y está complicado, pasa que no se puede liberar de un día para el otro, porque eso, imagínate que si no se dan las condiciones necesarias para que se pueda hacer, imagínate que si se libera y se saca el cepo, todos se irían al dólar con la inflación que tenemos, y seguramente eso generaría más inflación. Entonces, por eso creo que, o lo que vemos desde el gobierno es esa necesidad urgente de reducir a toda costa la inflación para que no se genere esto, que todos terminen huyendo al dólar, porque es propio también de nuestra cultura y también de resguardar y querer resguardar nuestro dinero. Entonces, bueno, esperemos que ya para el 2025 podamos hablar de un solo dólar, porque eso beneficiaría, bueno, a toda la actividad económica. Natalia, como siempre, te queremos agradecer estos minutos con Nadie es Perfecto. Seguramente más adelante vamos a continuar esta conversación para ver cómo evoluciona la cosa. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande. Un saludo grande. Estamos en comunicación con Natalia Ariño, economista de la Fundación FADA, a propósito de lo que es la evolución de la inflación a esta altura del año y por supuesto las perspectivas de lo que queda para los próximos meses.